¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero darles la bienvenida a este webinar que organiza el Colegio e Instituto de Evaluadores del Estado de Veracruz en conjunto con la Universidad IEU Campus Veracruz. El día de hoy, pues bueno, tenemos un interesante tema que es es declaración anual para personas físicas. Ya estamos a unas semanas a que se cumpla el plazo para presentar nuestra declaración anual para todos aquellos que tenemos que hacerlo, tenemos la obligación de hacerlo. Y pues bueno, antes de empezar, de nueva cuenta les quiero dar la bienvenida. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por participar y por mostrar interés en este tipo de eventos que organizamos en el marco de nuestro 35 aniversario de nuestra fundación como colegio e instituto de evaluadores. Y pues bueno, antes de empezar, pues bueno, la maestra Abril Uribe, ella es directora del plantel de la Universidad IEU, Campus Veracruz, para que nos dirija un breve mensaje de bienvenida. Adelante, maestra Abril, buenas tardes. Gracias, arquitecto. Pues buenas tardes a todos. Gracias por tenernos aquí, por estar destinando estos 60, 70 minutos, igual y un poco más, dependiendo sus preguntas. Pues para nosotros es un gusto poder vincularnos con diferentes organismos, empresas, para ir sumando, ¿no? Ir sumando. Hoy todos atravesamos situaciones de retos complicadas con esta situación de la pandemia, y hoy la Universidad IEU está totalmente convencida que buscando esos vínculos, trabajando en conjunto, pues vamos a salir de esto más rápido. Y es por eso que, bueno, empezamos estas jornadas, platicamos con el arquitecto Daniel, y bueno, pues estamos hoy llevando a cabo, esta es la segunda charla que vamos a llevar a cabo. La primera fue la semana pasada. Y bueno, también decirles que la Universidad IEU está abierta para ustedes. Hoy, bueno, las puertas literales, pues no tanto, pero en la parte virtual y en la parte de comunicación, seguimos abiertos en lo que podamos apoyarles. Cuenten con nosotros. Y bueno, nosotros, para los que no nos conozcan, somos una universidad desde hace más de 44 años, pero nuestro fuerte primero habían sido toda la parte online en maestrías. A partir de hace 4 años en Veracruz empezamos con la parte presencial. Hoy dependemos de, nuestro corporativo se llama Galileo Global Education, que se encuentra en Francia, y hoy somos el segundo corporativo más grande de instituciones a nivel mundial. Entonces, bueno, pues siéntanse con el respaldo de la universidad en el momento que podamos seguir apoyando. Muchas gracias y bienvenidos, y tómenle ahora sí dudas, preguntas. Créanme que el maestro Daniel nos va a poder apoyar. Gracias, maestra Abril. Bueno, cuando se refiere al maestro Daniel, se refiere al maestro Daniel Hernández, que es mi tocayo. Él es el especialista el día de hoy. Antes de presentar a nuestro ponente, quisiera mostrarles un video que nos compartió la Universidad IEU para que conozcan un poquito más sobre ella.
Muy bien. Bueno, pues ahora toca el turno del maestro Daniel Alejandro Hernández Vargas. Primero voy a leer una breve reseña del ponente del día de hoy. Pues bueno, él es docente de tiempo completo en la Universidad IEU a nivel licenciatura en la modalidad presencial. Es contador público y auditor, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con más de 15 años de experiencia como asesor fiscalista. Se desempeña como contador general de empresas en el sector privado, además de brindar servicios de asesoría de forma independiente en las áreas contable, fiscal y financiera. Actualmente labora como docente de tiempo completo en el plantel Puebla, además de continuar capacitándose en el grado de maestría en Ciencias de la Educación. Pues, maestro Daniel, un gusto contar con su presencia el día de hoy. Muchas gracias por tomarse su tiempo para venir a platicarnos de este interesante tema. Y pues bueno, no le quito más tiempo y pues, bienvenido y muchas gracias. Adelante, maestro. Perdón, tiene desactivado su micrófono, maestro. Ahora sí, adelante, maestro. Gracias, Daniel. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes a todos. Permítanme compartir la presentación. Creo que estoy teniendo problemas con la maestra. No sé si le pueda compartir la presentación y usted me apoya a compartirla. Sí, por supuesto. Un segundito, nada más vinculo el WhatsApp. Sí, no se preocupe, maestro. Ya no me dejó compartir. A ver, un segundito. Gajes de las redes que hoy nos encontramos todos los días. Sí, no se preocupe. Como mis alumnos que siempre que tienen algo, hoy se les va la luz, no tienen internet. Sí, de repente esto ya es un poquito habitual. A ver, perdón, maestro, a ver si ahí ya lo deja compartir pantalla. Creo que era que yo tenía desactivada una opción. A ver si puede intentarlo. A ver, déjeme un momento. Ya me permitió, maestro. ¿Ya? Ah, perfecto, sí. Una disculpa, sí. Es que había deshabilitado la opción. ¿Se ve bien para todos? Sí, bueno, ahorita está en la pestaña número 19 o en la hoja 19. Ah, ok. Ya se había adelantado. Bueno, nuevamente gracias por la invitación, maestra. Daniel, muy amable. Estamos aquí para platicar una charla pequeña sobre la declaración anual para personas físicas. Va un poquito enfocado, en caso de que ustedes sean asalariados, personas físicas con actividad empresarial o personas físicas con actividad profesional. Recordemos los tres precisos momentos, en qué momento una persona física se considera asalariado. Una persona física se considera asalariado cuando reúne tres elementos principales. Cuando reúne la subordinación, cuando reúne un salario base y cuando reúne lo que es un horario de trabajo. En ese momento vamos a determinar que esa persona es un asalariado. Una persona física con actividad empresarial, el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, perdón, voy a anunciar algunos artículos y si yo sé que este tema es de artículos. El artículo 16 nos menciona ciertas actividades. Por ejemplo, el comercio como tal, la pesca, la silvicultura, la ganadería, la transformación. Persona física independiente. Quiero pensar que muchos de ustedes están ubicados en esta posición cuando reciben o cuando emiten sus comprobantes de honorarios.
Vamos a ver cómo podemos hacer, cómo se puede hacer una pequeña declaración o la declaración que ustedes pretenden realizar. Bien mencionabas, Daniel, la fecha no es el límite, el 30 de junio de abril, más sin embargo, así lo marca la ley. Podemos presentarlo en cualquier momento, más sin embargo, no nos limita a presentar la declaración precisamente el 30 de abril. Voy a continuar. Bueno, muchos de nosotros al momento en que nos enuncian, oye, ¿sabes qué? Vamos a pagar impuestos, vamos a pagar a la autoridad. Pero el artículo 31 del Código de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bien nos señala una palabra y se llama contribuir. El artículo 31, fracción 4, nos señala contribuir para el gasto público, para la federación, para los estados, para el municipio, de manera proporcional y equitativa. Si nosotros manejamos en este sentido la palabra contribuir, cambia muy relevantemente el concepto de pagar impuestos. Evidentemente, el pagar impuestos conlleva a muchas situaciones en la actualidad. No vemos reflejado el peso que pagamos de impuestos en el gasto público que la federación debería erogar. Cada uno de nosotros tenemos la experiencia que así menciona de saber en dónde se queda parte de ese peso. Además del artículo 31, fracción cuarta, también el artículo 73 nos dice que el Congreso de la Unión, los senadores y diputados, tienden a imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto que es necesario para, en este caso, los gobernados y los gobernantes. Una vez planteado la idea de pagar los impuestos, vámonos básicamente a personas físicas. ¿En qué momento yo voy a considerar que voy a pagar impuesto? Por ejemplo, el título cuarto de la ley de ISR, artículo 90, nos dice, están obligadas al pago del impuesto las personas físicas. ¿Quién voy a considerar persona física? En este caso, un servidor es una persona física. Esas personas físicas, cuando dos o más personas se unen para dar nacimiento a otra persona, se llama persona moral, que sería otro tema. En este caso vamos a ver persona física. Y una persona física va a acumular sus ingresos precisamente en el momento en que reciba u obtenga ingresos en efectivo, llámese dinero literalmente, en bienes, cuando nos den en remuneración un pago con una mercancía, un bien literalmente, cuando estos se devenguen. Por ejemplo, cuando una renta o un interés llegue a un plazo final y se devengue. A crédito, la traslación de una propiedad, a pesar de que sea crédito, se va a acumular. O bien, el pago mediante un servicio. Así lo señala la ley. Estas son las consideraciones que nos va a indicar en qué momento se va a acumular. En este caso, por ejemplo, muchos de ustedes que expiden factura, justamente en ese momento se va a acumular. Pero para persona física, actividad empresarial, actividad profesional, viene una demarcación muy importante. Menciona la ley y dice que se va a acumular precisamente cuando se cobre, no cuando se emite el documento, que en este caso es el CFDI. No cuando se emita, sino cuando se cobre. Inclusive cuando este se haga en parcialidades, únicamente se acumulará en las declaraciones mensuales el pago que conlleve al anticipo, a la parcialidad o a su totalidad. El artículo 100 nos indica básicamente esta clasificación y nos dice, bueno, ¿sabes qué? Ya mencionaste personas asalariadas. Ahora, personas actividades empresariales. ¿Quiénes van a ser? Como bien lo mencionaba, el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación nos señala quiénes son personas con actividades empresariales y prestaciones de servicio profesionales. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Bueno, que una se dedica al comercio, a una actividad, y prestación de servicio profesional, presta sus servicios para un tercero. Presta sus servicios para un tercero. Y básicamente una de las diferencias muy características en este sentido son las retenciones por la prestación de un servicio profesional. Tenemos dos tipos de retenciones. La retención de ISR y la retención de IVA, que los vamos a ver en un momento. Bueno, ya nada más para concluir aquí, actividad empresarial. Nos dice que la actividad empresarial
es aquella que se realice, o aquel individuo que realice actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o silvícolas. Recordemos que silvícola se refiere a los bosques, al sembradío de bosques, eh, o aquel recurso natural de, obviamente, de los maderos, ¿no? Entonces, esto nos indica que es una actividad empresarial. Actividad profesional. Dice que son los ingresos por la prestación de un servicio profesional. ¿Quién puede ejercer un servicio profesional? Por ejemplo, tenemos en este caso a mi cargo como contador, a los médicos, a los abogados, puede ser a los deportistas, a los artistas, a los dentistas, a los arquitectos, a los ingenieros civiles. Ellos realizan una actividad profesional. Y básicamente algo importante, dice, bueno, ok, ya me indicaste en qué momento las personas físicas van a acumular sus ingresos. Me dices que es cuando se cobra en efectivo, cuando se cobren en un bien, cuando se cobra en un servicio, cuando se devenga o inclusive cuando se da a crédito. Pero específicamente el artículo 102 nos dice que para personas físicas, actividad empresarial y profesional, los ingresos se van a acumular específicamente cuando sean efectivamente cobrados, inclusive cuando sean anticipos. Muchas veces pasa lo siguiente, nosotros queremos, nos pagan el servicio y nos los pagan con cheque. A pesar de que el cheque se emitió con anterioridad, únicamente se va a considerar cobrado para la acumulación de los impuestos al momento en que se cobre. Es decir, si en el mes de marzo ese cheque fue cobrado, entonces ese cheque será acumulado para ese mes, a pesar de que se haya emitido en el mes de febrero. ¿Qué pasa otra situación? Por ejemplo, no sé si les haya ocurrido en las transferencias bancarias. Justamente cuando es fin de semana y queremos hacer ese pago de servicio o nos quieren realizar un pago, la banca ya no opera. A tales horas, llámese token, llámese servicio por banca, llámese transferencia, las bancas lo reportan al siguiente día del mes. ¿Qué pasa en este caso? Si yo recibo ese pago y me lo pagan viernes, me mandan inclusive me mandan la transferencia bancaria, pero en mi estado de cuenta aparece efectivamente cobrado al mes siguiente, yo tendré que acumularlo al mes siguiente. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque probablemente la intención de que les pague su cliente es con la intención de hacer deducible esa factura. Esto no va a proceder, ellos lo van a deducir también al siguiente mes. Por eso se le llama contablemente una situación de balance. Ahí tenemos un balance. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a grabar esos ingresos, también mi contribuyente que me los pagó, también en ese momento los puede deducir, inclusive siendo persona moral por ejercicio anual. Bueno, ya tenemos los ingresos, ya consideramos en qué momento voy a considerar los ingresos. Para persona física, actividad empresarial. Para persona física, prestación de servicios profesionales. ¿Qué puedo deducir? ¿Qué puedo deducir ahora? ¿Por qué? Recordemos que una cosa es el ingreso y otra cosa es la utilidad. Lo que grava la autoridad es el ingreso, pero también me dice la autoridad, ¿sabes qué? Para que tú puedas disminuir el pago de tu impuesto, el pago de tu cuota, puedes deducir las siguientes deducciones. Y me dice, las devoluciones que tú hagas o bonificaciones o rebajas que tú generes. Adquisición de mercancías, las compras en caso de que yo me dedique a algún tipo de sector comercial. Todos los gastos, ¿pero qué tipo de gastos? Gastos inherentes a mi actividad, no son cualquier tipo de gastos. Inversiones, también tengo que deducir inversiones. ¿A qué llamamos una inversión? Por ejemplo, una inversión llamamos en materia fiscal a un bien, a un activo que nosotros compramos y no lo podemos mandar al gasto de forma directa. Por ejemplo, si yo me compro un vehículo, una maquinaria, un equipo de cómputo, un mobiliario, no lo puedo mandar directamente al gasto. ¿Qué pasa en este escenario? Lo que pasa es que tengo que aplicar un procedimiento que se llama depreciación. Recordemos que la depreciación es la pérdida de valor de un activo a través del tiempo por su uso.
Entonces, a la autoridad evidentemente no le conviene que siendo el final de mi declaración, bueno, yo adquiera, como se venía haciendo en ciertos momentos, compraba yo un vehículo, compraba yo una maquinaria y le pegaba yo a mi resultado fiscal. ¿Qué pasaba en este caso? Disminuía yo la base gravable y por ende pagaba yo menos impuesto. ¿De dónde sacaba el dinero si obviamente en ocasiones existe la discrepancia fiscal? Bueno, hay que tener cuidado con esa parte. Actualmente los sistemas bancarios tienen una relación con la autoridad, donde mes con mes le reportan los depósitos o las transferencias que el cliente haya realizado. Simplemente la autoridad coteja, valida que efectivamente nosotros estemos declarando lo que está ingresando mediante los medios electrónicos. En caso de que la autoridad encuentre alguna diferencia considerable, bueno, le llamará discrepancia fiscal y probablemente nos llame a aclarar dicha situación. Si tenemos los elementos para aclararlo, bueno, simplemente será solventada dicha invitación. En caso contrario, ¿qué va a pasar? Pues simplemente que la autoridad nos impondrá el respectivo pago de impuestos por esa diferencia que nosotros no pudimos argumentar. Voy a entrar un poquito más en detalle en estos temas, solo menciono todos. Intereses pagados. ¿Cuáles intereses pagados? Los intereses que van de la mano con mi negocio, que me ayudan para generar mi negocio. Por ejemplo, yo voy a una institución financiera, solicito un crédito para fortalecer, para adquirir un bien y obviamente me genera intereses. Bueno, es parte de mi actividad. Por eso la autoridad me dice, bueno, vamos a deducir también esos intereses que tú estás pagando. Cuotas pagadas al seguro, si ustedes seguramente tienen algún tipo de trabajador y saben que tienen que pagar las cuotas obrero-patronales de forma mensual, también son deducibles. Los impuestos locales pueden ser, por ejemplo, el impuesto sobre nómina o el impuesto suntuario que aplica para ciertos estados. También es deducible. Bueno, aquí voy a hacer un break tantito y me voy a regresar a los puntos que considero tal vez tengan un poquito más de temática. Adquisición de mercancías. Para una persona moral, la deducción no es la compra de la mercancía como tal, sino lo llamado costo de lo vendido. Cuando yo vendo mi mercancía, entonces deduzco la parte que a mí me costó. Pero en persona física no pasa lo mismo. En persona física la ley me dice, ¿sabes qué? Una vez que tú compres la mercancía, la vendas o te la quedes como inventario, tú ya la vas a poder deducir. Por eso indica la adquisición de las mercancías. Este caso aplica para personas físicas con actividad empresarial, básicamente actividades comerciales. Los gastos, algo importantísimo, los gastos. Por ejemplo, yo, un servidor que soy contador, decido comprarme unos tenis, ¿no? La autoridad viene y me dice, a ver, contador Daniel, ¿por qué mandó deducible estos tenis? Bueno, simplemente no hay un argumento. ¿De qué manera los tenis pueden brindar a que mi actividad genere más frutos, más ingresos? Evidentemente puedo entender que obviamente la condición física me permite estar en mejores condiciones, pero obviamente hay líneas muy delgadas donde tenemos que manifestarle a la autoridad que efectivamente ese gasto que yo hice, pues es con la intención de que yo reciba más ingresos. Por eso dice, toda actividad que tenga que ver con el gasto y que te permita obtener más ingresos. Por ejemplo, si yo voy el día de mañana a una tienda, a una boutique y me compro los zapatos, me compro el traje, con la intención de ver a un cliente en mi rama de contador, efectivamente es deducible. Efectivamente es deducible porque va de la mano. Más sin embargo, si yo, por ejemplo, compro algo que no tenga que ver con mi actividad, efectivamente no va a ser deducible. Y aquí existe una línea muy delgada en definir qué sí es deducible para mí y qué no es deducible. Hay muchos aspectos, porque, por ejemplo, considero en la parte de los ingenieros o de los arquitectos, que es muy clara la parte de qué concepto se puede considerar como deducción. Entonces, tengan mucho cuidado en esta parte de los gastos y sobre todo, siempre tengan cuidado de qué manera se pide el artículo. Actualmente, el uso del CFDI puede mencionarse gastos en general, adquisición de mercancías, algún tipo de activo particularmente, o algún tipo de los gastos de deducciones personales, que ahorita vamos a señalar más adelante. Inversiones. ¿Qué consideramos una inversión? Muchas veces, ¿qué pasaba? La autoridad tiene blindadas las inversiones y sobre todo en el tema de vehículos. Por ejemplo, decía la autoridad anteriormente, una empresa
una persona física, destinaba un vehículo para su compra. Entonces, este era deducible al 100%. ¿Pero qué pasaba? Oye, ¿sabes qué? De repente veíamos a la esposa también con otro vehículo y totalmente deducible. Y bueno, uno de los hijos también se le compraba otro vehículo y que decía la autoridad, oye, hay mucha inversión de vehículo, por ende, no hay base gravable y tampoco hay pago de impuestos. Bueno, vamos a ver qué está pasando. Obviamente la utilidad o la ganancia es para resarcir el goce de la persona, pero no para pegarle sobre los impuestos. ¿A qué me refiero? La autoridad dice, básicamente en automóviles, dice, bueno, cada automóvil tendrá un monto de depreciación máxima. Este monto de depreciación máxima es de 175,000 pesos. ¿Qué pasa si ustedes se compran el día de hoy un vehículo y lo quieren deducir? ¿Es posible? Claro que sí. Lo pueden comprar, pero si lo compran de un monto de mayor de 175,000, el monto tope para la deducción serán 175,000 pesos, no será más. ¿Qué pasa si yo compro un vehículo al doble? Es decir, en 350,000 pesos. Bueno, simplemente el 50% es deducible y el otro 50% no es deducible. Pero vean el efecto que pasa. ¿Qué pasa con el IVA? ¿Qué pasa con ese IVA que voy a acreditar? Porque recuerden que también pagamos IVA, no solamente pagamos ISR, también estamos pagando la parte del IVA. Si nosotros compramos un vehículo, el 50% en el ejemplo de 350,000, ese 50% de IVA va a ser no acreditable. Va a ser no acreditable. Estamos sacrificando ahí el beneficio de tener un vehículo de un costo mayor a 175,000, pero estamos sacrificando la parte deducible y la parte del IVA que no es acreditable. Ahora bien, ¿qué pasa con los gastos inherentes relacionados a esta inversión, a este activo fijo? También son en el mismo porcentaje de igual deducción. Es decir, el día de mañana que yo consuma 1,000 pesos de gasolina, 50% es deducible, 50% es no deducible. 50% de ese consumo de IVA es acreditable, 50% es no acreditable. ¿Qué pasa con las refacciones? ¿Qué pasa con la mano de obra cuando me entreguen factura por dicho vehículo? Igual seguirá la misma línea. El porcentaje que corresponda a la parte deducible de mi principal, que en este caso es mi vehículo, será deducible. La otra parte no será deducible y tampoco será acreditable. Para las demás inversiones, la autoridad, por ejemplo, en maquinaria nos maneja el 10%, en equipo de cómputo el 30% y por concluir en inversiones mobiliario el 10% también. Maestra, usted me dice en qué momento puedo hacer una pausa en caso de que haya preguntas en el tema. Cuando usted lo crea conveniente, adelante, ¿eh? Igual si alguien tiene dudas con respecto al tema que está tocando el maestro, adelante, ¿eh? Las pueden ya sea escribir en el chat o alzar su manita. De acuerdo, voy a continuar. Bueno, esas son las partes de las deducciones, pero también las deducciones tienen ciertos criterios. Deben de reunir ciertas características. Y el artículo 105 nos dice que hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate. Cuando nosotros presentamos la declaración anual, ya debe de estar tanto emitido como pagado dicho comprobante para que sea totalmente deducible. Ahora, ¿qué pasa en los pagos provisionales? En los pagos provisionales pasa exactamente lo mismo. Recuerden que los pagos provisionales es un pago anticipado a cuenta de mi declaración anual. No es un pago definitivo. Por eso se le llaman pagos provisionales, porque son provisión al pago de mi declaración anual. Bueno, ¿qué mención dice aquí? Que hayan sido efectivamente erogados. Muchas veces, si ustedes ya tienen su contador, les puede decir en un análisis a final de mes, ¿sabes qué? Necesitamos realizar gastos. ¿Por qué? Porque tienes o vas a pagar un importe considerable en comparación con lo que vienes pagando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿por qué no realizas un gasto que obviamente tú necesites y que sea adecuado a la actividad de tu negocio, a la actividad de tu persona para que lo podamos deducir? Si yo realizo ahora al contrario,
ese pago y pasa hasta el siguiente mes lo tendré que deducir estrictamente. Recuerden que necesito dos condiciones: tener el comprobante fiscal digital por internet, que es básicamente la factura, y que éste esté pagado, reflejado en su estado de cuenta. Si yo lo pagara con cheque al día de hoy y ese cheque se cobra en abril, dicha factura será deducible en el mes en el que se cobre. No será deducible en este mes. La siguiente característica número 2 nos decía que sea estrictamente indispensable, como lo mencionaba yo hace un momento. Todo gasto que se realice, toda inversión que se realice o toda deducción que se realice debe ser estrictamente indispensable. Obviamente aquí la autoridad pues, lo deja libre, a pesar de que diga estrictamente. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser las personas quienes consideren si dicho gasto es estrictamente indispensable para mi persona como servicio, prestación de servicio o por mi actividad comercial. Que las deducciones de inversiones obviamente se resten una vez y que apliquemos los porcentajes que hace un momento les comenté. No lo puedo deducir de tajo, no lo puedo deducir al 100%. Anteriormente había estos estímulos que permitía la deducción de forma inmediata. Cada vez que se reforma la autoridad o que concierne que debe de existir estos beneficios, bueno, la autoridad lo señala y solamente en esos momentos podemos aprovechar. En ocasiones, lo que pasa aquí es que cuando se aprovecha un % máximo de depreciación, existe una disminución del 100%. Por ejemplo, a lo mejor en lugar de depreciarlo al 100%, se puede depreciar un 80-84%, que era en ocasiones anteriores. Supongamos que nosotros tenemos dos actividades. Una es la de prestación de servicios y otra que me dedico a comprar una casa de construcción, materiales de construcción. Y tengo una factura. Esa sola factura, las tengo que hacer solamente deducible una vez, incluyendo por ambas actividades. No puedo decir, bueno, realicé un gasto por algo que yo necesitaba, lo voy a deducir tanto en mi persona física, servicio profesional, y en mi actividad profesional, en este caso, casa de materiales. No, solamente se deduce una sola vez por el número de actividades que se tenga. También los pagos de primas que tengamos, fianzas o de seguros, también son deducibles. Pago a plazos. No sé si les ha tocado, de repente se realizan ya una factura. Cuando esta factura se emite a crédito, la factura se le llama PPD, pago en parcialidades o diferido. Cuando se paga de contado, el comprobante fiscal que se emite se llama pago en una sola exhibición. Bueno, ¿qué pasa si yo emito una factura, por ejemplo, de 50,000 pesos y me la pagan en 5 meses? Cada mes me la pagan 5,000 pesos. En este caso, yo voy a tener que acumular la factura cada vez que me hagan o me realicen el pago. Lo mismo va a pasar cuando yo tenga una compra o un gasto. Voy a empezar a deducir proporcionalmente la factura original en consecuencia de los pagos que yo vaya realizando de forma mensual. Las inversiones obviamente que reúnan los requisitos fiscales y las características que menciona el artículo 29. A todos los requisitos de las facturas que estamos mencionando también deben de tener lo que son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, obviamente que tenga el RFC de la persona que lo expide, que tenga el código postal para referirse al domicilio, la fecha de emisión, los sellos del certificado, el número de unidades, la cantidad, el uso del CFDI. Todo eso viene en el artículo 29A. De esa manera nosotros validamos que ese es un comprobante que está siendo emitido por la autoridad y que efectivamente lo podemos hacer deducible. ¿Hasta cuándo tenemos para reunir los requisitos? El último día del mes. Si no tenemos las facturas, que en este caso son nuestras deducciones, bueno, lamentablemente no lo vamos a poder deducir. ¿Por qué? Porque así, simplemente así lo marca la ley. Consideraciones. Muchas veces en el servicio profesional, cuando se presta, dice el artículo 106, cuando una persona física que preste servicios profesionales, es decir, nosotros como arquitectos, yo como contador, le presto un servicio a una persona moral,
esta me deberá de retener el 10% sobre el monto de mi comprobante total, el 10%. ¿Qué va a pasar? Que yo ya le estoy haciendo un pago anticipado a la autoridad. ¿Qué beneficio voy a tener? Bueno, de entrada, pues ya me quitaron el 10%, pero no lo pierdo. ¿Por qué? Porque si resulta que tengo pago, y ahorita vamos a ver un ejemplo, si resulta que yo tengo pago, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a tener que enterar este pago menos la disminución de lo que a mí ya me retuvieron. Por ejemplo, voy a emitir un recibo de honorarios, una factura de 10,000 pesos a una persona moral. Esta persona moral, en lugar de pagarme los 10,000, me va a pagar 9,000 pesos, porque 1,000 pesos me lo retuvo. Cuando ella presente su declaración mensual, dirá, a nombre de Daniel Hernández, presento un pago anticipado de 1,000 pesos. Cuando a mí me toque presentar mi declaración mensual y me salga a pagar 1,500 pesos, por ejemplo, abonaré, disminuiré, acreditaré la parte que ya me retuvo la persona moral, que en este caso, pues son los 1,000 pesos. Eso probablemente les pase por el servicio profesional que lleven en su caso. En el caso que sean personas físicas, prestación de servicios profesionales. ¿Qué más pasa? No solamente nos retienen el 10% del ISR, también en materia de IVA, el artículo 1A nos dice, ¿sabes qué? Si tú prestas servicios profesionales y se los prestas a persona moral, también estás obligado tú, persona moral, a retenerle 2/3 partes del IVA. Actualmente existen 4 tasas de IVA. La tasa general, que es del 16%, la tasa del 8%, que se utiliza en la zona fronteriza, zona sur, como un estímulo fiscal. La tasa del 0% y la tasa que, bueno, no es tasa, pero es exento. Exento, por ejemplo, libros, revistas, servicios médicos y algunas piezas de lingotes de oro que también se consideran como exentos. Servicios dentales son servicios que están exentos. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Bueno, también el IVA, en lugar de que yo cobre el 16% de IVA, me van a hacer 2/3 partes. 2/3 partes del 16% pues equivale a 10.66%. En el ejemplo que comentaba de los 10,000 pesos, aparte de que me retengan 1,000 pesos, también me van a retener 1,066 pesos por IVA y ambos los va a enterar la persona moral. Esas retenciones que a mí me hagan, también los puedo acreditar en mi pago provisional y pago definitivo. En este caso, IVA es un pago definitivo. ¿Por qué? Porque este ya no se acumula. Simplemente lo que acumulé de IVA trasladado menos lo de IVA acreditable, saco mi diferencia y es mi declaración mensual. Muchos de ustedes seguramente lo saben. El IVA es como una papa caliente, que el último que lo tiene es el último que lo paga. ¿Qué podemos hacer? Bueno, obviamente solicitar o ir a la par con los ingresos para que efectivamente nuestro pago pues no corresponda a un monto tan alto. Aquí retomo el artículo 3 del reglamento que me precisa de las 2/3 partes, que me señala únicamente. ¿Sabes qué? Del 16% únicamente te vamos a retener 2/3 partes, que equivale al 10.66%. Bueno, hasta aquí hemos terminado como con la parte de las deducciones que corresponden en los pagos provisionales. Vamos a ver un tema que seguramente ya lo conocen muchos de ustedes, y si no, todos lo conocen, que se llaman deducciones personales. Muchas veces descuidamos esta parte porque le podemos sacar provecho a ciertos gastos que la autoridad, que la propia ley nos beneficia a nosotros para poder disminuir lo que es el pago de los impuestos. Ahora, como se presenta en la declaración anual, probablemente lo que suceda es que se tenga un saldo a favor para la presentación en este mes de abril, que ya viene aquí muy cerquita. ¿Cuáles son esas deducciones personales que yo puedo realizar y cómo las puedo realizar y de qué manera? Bueno, vamos para allá. El artículo 151, último párrafo de las deducciones personales, nos va a limitar. Primero voy a iniciar con la limitación. Nos dice que nos va a limitar al 15% de los ingresos percibidos en el año de calendario. Ahorita lo voy a ejemplificar este artículo para que se comprenda un poquito mejor en los números. O dice, cualquiera de los dos datos que sea menor.
entre 5 veces el salario mínimo, 5 veces el salario mínimo elevado al año, o el 15% de sus ingresos totales. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos dos condicionantes. El salario mínimo aproximadamente es de 158,000 pesos. El 15% dependerá del ingreso acumulado en el ejercicio. Recordemos que actualmente la ley, cualquier ley que haga referencia a salarios mínimos o que se refiera a ella, en la Constitución ya está reformado que nos vamos a implicar o que vamos a mencionar el término llamado UMA, Unidad de Medida y Actualización. Ese es un término nuevo. ¿Por qué? Porque obviamente el salario mínimo pues, se ha incrementado bastante estos últimos 2, 3 años, más sin embargo la UMA mantiene un avance constante de acuerdo a, pues obviamente también se utiliza para las sanciones, para las multas y para referencia, por ejemplo, para grabar el exento de aguinaldo, el exento de PTU, el exento de prima vacacional o de prima dominical. Más sin embargo, la ley sigue mencionando salarios mínimos generales, cuando en realidad tenemos que referirnos a la UMA. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de esta parte para referirnos cuál es el tope máximo. No porque yo pueda hacer todos los gastos personales, signifique que yo los pueda yo deducir. No, hay un tope porque también se puede abusar en esta intención. ¿Y cuáles son esos gastos personales? Por ejemplo, cuando ustedes realicen un gasto por honorarios médicos, un gasto dental, inclusive que vayan al nutriólogo, y con esta situación que necesitemos todos ir al psicólogo, ya son deducciones, siempre y cuando una condicionante importante que persona física que nos está prestando sus servicios cuente con un título, obviamente un título que acredite el grado, ¿no? ¿Qué condicionante más nos pide? Pues que estos sean pagos electrónicos, llámese cheque, llámese transferencia, llámese tarjeta de débito, tarjeta de crédito. ¿Qué va a pasar con estos gastos? Cuando yo realizo este gasto y pido mi factura a mi nombre, la guardo para que en la declaración anual se la entregue a mi contador. ¿Qué va a pasar con mi contador? Me va a decir, ¿sabe qué? Esto entra en mi deducción personal. Probablemente en ese momento no implique mucho. ¿Por qué? Porque esto lo que va a ayudar es a que nos genere un saldo a favor, que ahorita vamos a ver en un pequeño ejercicio. Otro dato interesante, no solamente para la persona titular, los honorarios médicos también son deducibles, médicos, nutriólogos y psicológicos para en línea recta, para padre, madre o para nuestros hijos. Hay una condicionante, en caso de que alguno de ellos gane un salario mayor a un salario mínimo o sea mayor elevado al año, pues entonces ya no será deducible. Básicamente entra para los padres dependientes y para los hijos también que son dependientes del contribuyente titular. Podemos solicitar también de la cónyuge o en este caso del esposo, cualquiera de los dos, puede entrar dicha deducción. Continúo. Compra de lentes graduados, también hasta por un monto por persona de 2,500. Una condicionante que se pide, es que vengan los datos de la graduación o los datos que expidió ya sea el oftalmólogo o la persona indicada para recetar dichos lentes. Tiene que venir la graduación o el material que se indicó para que también sea deducible. Otro gasto que seguramente también han de tener es el prima de seguros de gastos médicos. También entra como una deducción para la declaración anual. Compra de alquiler o aparatos de rehabilitación. También es otro beneficio para poder hacerlos deducibles. Medicinas que pidan los hospitales. No los medicamentos que yo voy y compro en la farmacia. Esos no. Son los cuando cuando el hospital me expida dentro de su comprobante, que se consumieron medicamentos, esos sí son deducibles. Pero si yo voy a la farmacia, básicamente a la farmacia y compro los medicamentos, esos medicamentos no son deducibles. Obviamente los honorarios que me cobran en los hospitales por las atenciones de los médicos o enfermeras, y también esto es importante, los análisis y estudios clínicos que nosotros realicemos. ¿Cuáles son las condicionantes?
tanto para nuestros descendientes como ascendientes y cónyuge. Y condicionante, un pago que sea el pago mediante forma electrónica. Llámese cheque, transferencia, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, para que sea deducible. Y otra condicionante, cuando se pida el uso del CFDI, tiene que referirse a honorarios médicos y gastos. Honorarios médicos, no lo vayan a pedir como gastos generales, porque entonces, obviamente, la autoridad es estricta y probablemente no sea deducible. Otro dato interesante para aquellos que son papás, también hay deducibilidad para las escuelas. Y esto aplica por cada uno de los hijos que tengamos en preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato. Los montos que aquí refiero, los podemos solicitar para deducción en nuestra declaración anual. Datos adicionales que nos pide, aparte de los datos que nos pide del contribuyente, que es su RFC, fecha de expedición, ¿qué más? Código postal. También nos va a pedir lo que es el nombre de la persona, que en este caso pues es su hijo o hija, que venga únicamente y exclusivamente el curso o grado que se está pagando, es decir, la educación que se está pagando. No va a ser deducible si viene uniformes, libros, cursos de verano. No, se tiene que pagar, por ejemplo, que mencione quinto, cuarto año, cuarto semestre, tercer cuatrimestre. Otro dato que tiene que venir es el CUR del hijo de la hija a quien están pagando dicha colegiatura. En caso de que una persona, uno de sus hijos, esté estudiando, por ejemplo, el profesional técnico y el bachillerato simultáneamente, ustedes pueden elegir cualquiera de los dos. En este caso, les puede convenir el que sea de mayor monto. Y en este caso es deducible por cada una de las personas que tengan pagado este concepto de educación. Esto sí es estricto, pagarlo por medio electrónico. Otro dato más es el transporte. El transporte ya sea obligatorio por parte de la escuela o de manera general para todos los alumnos, y que exclusivamente en la factura venga concepto de transporte escolar. Ese es otro concepto que también podemos hacer deducible en la parte de la declaración anual. Maestro Daniel, en el chat nos escribe Adrián Banda, nos dice, ¿es deducible la compra de camas ortopédicas eléctricas especiales? Vamos a suponer que en este caso, ¿a qué se dedica Adrián, maestra? Si nos puede ayudar. Bueno, menciono y nos indica. Solamente en caso que el negocio sea una persona física y tenga una clínica, tenga un pequeño hospital, o que él sea camillero, o que él se dedique a las personas que curan los huesos o que den masaje, sí es deducible. ¿Por qué? Porque esa cama ortopédica lo que va a hacer es ayudar a incrementar los ingresos de su actividad. Más sin embargo, supongamos que yo, contador, compro esa cama ortopédica, es difícil que le manifieste a la autoridad. ¿Sabes qué, autoridad? Duermo mejor, trabajo mejor y tengo mayores ingresos. ¿Por qué? Porque de eso se podrían agarrar todos para decir lo mismo que acabo de decir. Tiene que ser un poquito fehaciente el hecho de que el colchón, en este caso que es ortopédico, refiere a la actividad que yo estoy realizando. Acabo de mencionar si es a lo mejor enfermero, camillero, o que tenga un pequeño hospital, o que se dedique a un spa donde lo requiera, entonces ese colchón es totalmente deducible. Adrián. Aquí ya nos puso en el chat, dice, estoy como persona física, cae, la cama ortopédica es para un familiar. Eso es lo que nos pone, ¿no? Sí, perdón, ya lo estoy leyendo. Es deducible la compra de ortopédicas eléctricas especiales. En educación es deducible lo descrito en... perdón, Leo, soy como persona física, CAE. Me imagino que debe ser con actividad empresarial. Persona física con... perdón, sí, aquí es, no describía la... Estoy como persona física con... Depende qué actividad. Lo que pasa es que hay que definir la actividad. Por ejemplo, si la actividad se dedica a ser un comerciante, a ser un transportista,
hacer una casa de materiales, estrictamente el colchón no sería deducible. No sería deducible. Más sin embargo, por los conceptos que acabo de mencionar, seguro que sí es deducible. Aquí hay que visualizar el concepto del gasto. Si el gasto me sirve por mi actividad, entonces es totalmente deducible. Si evidentemente el gasto es inherente, es fuera de lugar de la actividad a la cual yo me dedico, seguro que ya no es deducible. Hay otra pregunta, perdón, maestro Daniel. Dice, ¿podría explicar lo de aportaciones complementarias del retiro, por favor? Claro que sí. Bueno, en este caso aplica para cuando tenemos estamos dados de alta ante el Seguro Social, aunque también puede ser voluntario. Esa aportación nosotros podemos acudir a nuestra institución que nos está manejando nuestra Afore y nosotros podemos hacer una aportación. Recuerden que esa aportación también es un tipo de financiamiento y ese financiamiento se puede retirar. Las aportaciones complementarias que haga cada persona pueden ser deducibles. ¿Hasta qué monto? Hasta el 10% del total de los ingresos anuales o únicamente el que sea menor, hasta el 10% de los ingresos totales o únicamente 5 veces la UMA, que ya lo referimos, elevado al año. Maestro, por aquí creo que nos saltamos una. Dice, ¿la educación es deducible o descrito en la lámina por mes y el transporte escolar es mensual? Sí, efectivamente. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Las deducciones personales que estoy manejando en este momento solamente son deducibles hasta la declaración anual. Recordemos que lo que nosotros hacemos en los pagos no son pagos definitivos. Es decir, la autoridad de ese pago, al llegar al momento de mi declaración anual, pueden existir tres condiciones. La primera condición es que yo junte todos mis ingresos como persona física y resulte que lo que pagué mensualmente no fue suficiente para pagarlo de mi declaración anual. Ese es el primer punto y el primer escenario que puede salir. Segundo escenario, puede ser que justamente cuando presente mi declaración anual, lo que yo he venido pagando es justamente lo que me sale en mi declaración anual. Y entonces queda en saldos o no tengo que pagar nada. Recordemos que actualmente la declaración anual ya es muy amigable en el sentido de que ya está precargado. Todos los datos que nosotros fuimos registrando, que fuimos emitiendo, la autoridad los tiene. De igual manera, los pagos provisionales también los tiene. Cuando a ustedes les toque en este momento entrar, van a verificar efectivamente que todos los pagos, ya la declaración, el Declarasat de personas físicas para 2021, ya los tienen precisados. Perdón, y voy a leer otro dato sobre lo mismo. En el caso de transporte y transporte escolar, es correcto, sí son deducibles, inclusive yo a los clientes procuro solicitarles, porque muchas veces estos gastos no los tienen considerados para deducirlos. Simplemente uno va y paga la colegiatura, pero no solicitamos el gasto. Acumúlenlos, pídanlo desde el mes de enero. Muchos de ustedes seguramente pagarán la colegiatura de forma mensual. Si hay dudas en el llenado principal, y seguramente la escuela donde están estudiando sus niños, saben las condiciones que deben de establecer cada una de las facturas para que sean deducibles al momento de la presentación de su declaración anual. Y el transporte escolar, como la educación, únicamente son deducibles hasta la declaración anual. Gracias, maestro Daniel. Si gusta, continuamos y si hay más preguntas, pues ya ahí lo estaremos interrumpiendo. No, claro que sí. Gracias. Claro que sí. Voy a seguir. Estos ejemplos la autoridad los manifiesta con cualquier medio, se puede realizar, pero yo les sigo recomendando que lo sigan pagando con un medio electrónico para que puedan ser deducibles. Miren, también los gastos funerales que se lleven por parte de algún familiar en línea recta también son deducibles. Esto, evidentemente, lo solicita pues el contribuyente y también son deducibles para su declaración anual. Donativos a instituciones autorizadas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un donativo, no cualquier donativo, debe de estar registrada la asociación civil con la finalidad de que ésta reciba
donativos autorizados. Una vez que ella recibe el donativo autorizado, a ustedes les entrega un comprobante. Y ese comprobante también es deducible. Aquí tiene una limitante. Si es para la federación, las donaciones hasta el 5% del ingreso total anual, o si es una institución autorizada de manera particular, hasta el 7% del ingreso total. Estos datos ahorita los preciso en el ejercicio para que no me vayan a perder la secuencia. Otro dato importantísimo, seguro algunos de ustedes tienen intereses reales por un crédito hipotecario, ya sea por parte del Infonavit, o un crédito hipotecario por parte de alguna institución financiera. Los intereses son muy altos, bueno, son pequeños, pero son muy altos cuando se acumulan. Generalmente la tasa ronda entre el 10%. Recordemos que los intereses reales es el interés nominal que pago menos la tasa de interés inflacionaria. Esa tasa de interés real yo también la puedo deducir en mi declaración anual. Cuando ustedes tengan un crédito hipotecario, ya sea con el Infonavit o con alguna institución, pueden solicitarla directamente, o si la tienen Infonavit, a través de la página de Infonavit. Recomiendo, si aún no lo tienen o piensan sacar un crédito, generen su cuenta para que, pues primero validen cuánto tienen de crédito y posteriormente lo soliciten. Si se llegan a solicitar, no se les olvide solicitar su constancia de retención de intereses para que se pueda deducir en su declaración anual. Las aportaciones complementarias, les comentaba, cuando nosotros ya tenemos una cuenta de registro de Afore, podemos hacer aportaciones voluntarias para que el día de mañana a lo mejor nuestro retiro sea de un poco mayor o nos dé intereses a favor. Estas aportaciones, como también es parte del sistema financiero y juega una aportación complementaria, voluntaria, las puedo retirar en cualquier momento. Pero también la ley me dice, ¿sabes qué? Puedes hacer deducible tus aportaciones voluntarias en un 10% del total de tus ingresos de forma anualizada o 5 veces la UMA elevada al año, que más o menos son como 150,000 pesos el monto de la UMA, es decir, yo tendría hasta 150,000 pesos o lo que sea menor, dependiendo cuánto ingreso haya tenido. Y ahorita vamos para allá. Impuestos locales por salarios cuya tasa no exceda. Hay algunos impuestos que se consideran como el impuesto suntuario, que algunos estados lo cobran. También es deducible para la persona física. Y ya por último dice, artículo 150, las personas físicas que obtengan ingresos en el año de calendario, a excepción de los que estén exentos y aquellos que hayan hecho pago definitivo, hay algunas consideraciones en personas físicas que son pagos definitivos, están obligados a la declaración de su impuesto anual, que se presentará a más tardar en el mes de abril del siguiente año en las oficinas autorizadas. Esa es la obligación que tenemos. ¿Quién más tiene la obligación? Por ejemplo, aquellos que cobren intereses y tengan intereses reales arriba de 100,000 pesos, o inclusive asalariados cuyo ingreso en el año calendario sean superiores a 400,000 pesos, también tendrán la obligación de presentar declaración anual. ¿Quién más presenta declaración anual? Aquellas personas que simultáneamente tengan relación con 2 patrones en un año de calendario y no importando el monto, también tendrán obligación de presentar declaración anual. Es decir, si yo, Daniel Hernández, trabajo con un patrón, dejo de laborar hoy 25 de marzo y mañana empiezo una nueva relación, no tengo obligación porque no hay simultaneidad de día. Pero si hoy, 25 de marzo, tengo 2 patrones por esa relación de un solo día y por esa determinación de simultaneidad de que yo estoy trabajando, tengo la obligación de presentar declaración anual, sin necesidad de acumular el monto especificado hace un momento, que es de 400,000 pesos. Otro dato interesante es que si reciben un donativo, una aportación o un préstamo de 600,000 pesos, deben de enterarlo, porque la autoridad, si no, lo puede considerar como un ingreso acumulable.
Vamos a pasar a un ejercicio, más sin embargo, antes, no sé si tengan alguna duda o comentario, maestra, para poder verificar un pequeño ejercicio. Bueno, no hay nada en el chat que hayan escrito, pero no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. Sí, buenas tardes, maestro, Daniel Enedino Charis por acá. Buenas tardes, maestro. Como comentario, anteriormente yo compraba vales de gasolina, ¿sí? Y Ajá. pagaba en el momento y me facturaban en el momento, ¿sí? Ahora quise hacer nuevamente ahora sí que esa operación, esa compra, y me decían ahora sí que la gasolinería que solamente me podrían facturar hasta cuando yo te hubiese terminado el número de vales que ellos me hubieran dado. Hasta ese entonces me podían facturar, pero yo en este momento estaría desembolsando la cantidad para pagarles y ellos me facturarían, no sé, al mes, a los 2 meses, hasta que yo terminara mis vales. ¿Qué tan, ahora sí que legal, por decirlo de alguna manera, es esa situación? Porque ellos están recibiendo ya el dinero y me están facturando hasta que yo termine esos vales, ¿verdad? Esa es No, sí, la pregunta. muchas veces las gasolineras, ¿sabe qué pasa, Enedino? Que muchas veces la gasolinera lleva políticas internas. Desconozco qué tipo de gasolinera esté consumiendo, pero yo le platico, hay gasolineras que así como usted me lo indica, va y paga los 2,000 pesos de vales anticipado. Y quiero entender que es con la intención de llevar un control para si es que tiene flotillas o si es que tiene algún otro usuario de su unidad, es para un control de la gasolina. Dos, cuando llega a ocuparse el vale de gasolina, algunas gasolineras llevan dicho control a través, inclusive le pueden mandar mensajes o alertas de que dicho vale ya fue utilizado. Y tres, lo está pagando inmediatamente. ¿Qué puedo recomendar aquí? Probablemente buscar otra gasolinera que le emita o que le haga la emisión inmediata del pago de las gasolinas. ¿Por qué? Porque el pago ya se está haciendo, es un anticipo. No se está consumiendo, efectivamente, pero le puede argumentar, ¿sabes qué? Yo no te estoy consumiendo en este momento, te estoy anticipando el pago y por anticipo, tú como empresa me debes entregar a mí un comprobante. Claro. Entonces, aquí hay dos situaciones. Una es pelearse con la gasolinera u otra, buscar una alternativa. Pero lo que usted viene haciendo me parece muy correcto y eso es lo que siempre recomiendo para que sea deducible en este aspecto. Y un dato interesante, gracias por mencionarlo, la gasolina. La gasolina es uno de los artículos cuyo desde el primer peso que se compra con medio electrónico. Una condicionante para las personas físicas es que a partir de 2,000 pesos se tiene que hacer todos los gastos, a excepciones de los gastos personales que ya le mencioné, todos los gastos se deben de hacer con medio electrónico a partir de 2,000 pesos. Pero la gasolina y algunos consumos en restaurante estrictamente desde 1 peso se tienen que pagar con medio electrónico. ¿Qué pasaba en las gasolineras? Muchas veces nos deteníamos y el propio gasolinero nos decía, oye, te puedo dar 1,000 pesos en caja de facturas. Y obviamente pues uno les daba para el refresco, ¿no? Pero actualmente la autoridad se da cuenta que muchas personas no facturan la gasolina y esas facturas tiene que emitir la gasolinera una factura pública en general para que se acumule. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Estrictamente desde 50 pesos, 100 pesos, para que sea deducible, para que nosotros lo podamos hacer deducible, tenemos que pagar con algún medio electrónico. Pero recomiendo si es necesario buscar una nueva alternativa. Muchas gracias. Gracias. Si me permiten, quiero mostrarles brevemente un ejercicio. ¿Cómo tiene que ser su papel de trabajo? Con mucho gusto yo les comparto este papel de trabajo. Simplemente es para ir acumulando los ingresos. Maestra, ¿se ve el Excel que tenemos en pantalla? Sí se ve. Muy amable. Bueno, vamos a empezar.
Persona física, determinación de ISR 2020. Vamos a suponer que tenemos ingresos, y esto seguramente ustedes ya lo saben. Yo facturé 30,000 pesos. Soy persona física, estoy en el supuesto de que soy persona física, prestación de servicios profesionales. Entonces, recuerden que nos generan dos retenciones. Estoy acumulando mis 30,000 pesos del mes de enero. Vamos a suponer que puede pasar con lo mismo. ¿Por qué digo vamos a suponer? Porque hay una condicionante, que las tarifas que ocupamos, recuerden que hay una tarifa ponderada, el que más gana más paga, el que menos gana, pues evidentemente va a ganar un poquito menor. Por eso se le llaman tablas ponderadas. La máxima es del 35% para persona física. Solamente para rescatar 30,000 pesos, y para este año 2021 esa tarifa cambió. Bueno, enero yo determino, acumulo algunos otros ingresos, en este caso, pues no tengo, estoy haciendo enero. Gastos efectuados, gastos que reúnen los requisitos fiscales y que son estrictamente para mi actividad, son 9,000 pesos. Por lo tanto, tengo 30,000 de ingresos, le resto básicamente mis deducciones y tengo una utilidad o base gravable. A esta base gravable le aplico una tarifa que viene en la ley de ISR, y me determina, tengo que pagar 3,192 pesos. Ya tengo mi pago provisional de ISR, pero ¿qué pasa? A mí me retuvieron 3,000 pesos en mi factura. De los 30,000 que cobré, me pagaron efectivamente 27,000. ¿Por qué? Porque 3,000 pesos me retuvieron. Bueno, ¿qué pasa con estos 3,000 pesos que me retuvieron? Yo los estoy acreditando. Si se fijan, los estoy aquí colocando. 3,192 menos lo que la autoridad, la persona moral ya me retuvo, únicamente le voy a enterar a la autoridad 192 pesos. Y así subsecuentemente con todos los valores. Voy a regresar a la parte final. En el acumulativo, yo acumulé 515,000, tuve gastos por 154,000, mi base gravable, ya en la declaración anual, estoy ya presentando mi declaración anual, son 360,500. 60,000 van a ser, de los 360,000, aplico mi tarifa anual y voy a pagar 63,000 pesos, 62,989 pesos, es lo que a mí me toca pagar, de los cuales físicamente yo pagué al banco, al cajero, 11,490. Las retenciones que me hicieron fueron de 51,000, y si sumo ambas cantidades, me va a dar mi pago total. Aquí se supone que si yo presento mi declaración de esta manera, no tendría yo que pagar nada. Ya totalmente. Fíjense cómo de 515,000, más o menos el pago total, menos mis deducciones, 154,000, me queda una base gravable, es decir, una utilidad para mí. ¿Qué puedo hacer con esa utilidad? Muchos me dicen, tengo que sacar ese dinero. No, ese dinero ya pagó impuestos. Ese dinero ya se puede quedar en la cuenta bancaria. Ya lo pueden disponer para lo que ustedes gusten. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad le llegue que por estos 360,500 ya tengo un pago acumulado de 69,989, ya está entendiendo la autoridad que yo ya realicé el pago. Esta es la declaración que yo voy a presentar. Ahora voy a mi declaración. Y aquí está mi declaración. Estoy jalando los 515,000, estoy vinculando 515,000, que son el total de mis ingresos. Deducciones, ¿cuánto tengo de deducciones por mi actividad propia? 154,000 que están acá. Deducciones 154,000. Pero resulta que de honorarios médicos pedí factura y tengo 45,000. Deducciones personales. Tengo una prima por 85,000 pesos de gastos médicos mayores. Y tengo un crédito institucional con algún banco o con Infonavit de 55,000. El total de mis deducciones personales son 185,000 pesos. Ese es el total de mis deducciones. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, ahora voy a hacer lo que les comentaba hace un momento, a comparar. Tengo dos comparaciones. Me dice 5 veces el salario mínimo elevado al año. Para 2020, inclusive para enero 2021, la UMA era de 86,88. Va a ser mi límite. Lo multiplico por 5 veces, me da 434. Por el número de días, que en este caso fue año bisiesto,
tengo una exención hasta 158,000 pesos. Esta la puedo ocupar, pero la ley me dice el que sea menor. Ahora me dice, ¿cuánto podré tomar como máximo? De 515,000, me dice la autoridad, de tu monto total estarás limitado el 15%. El 15% de 515,000 son 77,250. Por lo tanto, lo que yo puedo deducir como deducción personal únicamente son los 77,250. Aplico mi deducción, y yo digo, de 515,000, le resto 154,500, le resto 77,250, que fueron mis deducciones personales, que la autoridad me los está validando, tengo una utilidad menor. Esta utilidad, que es una base gravable menor, me genera un ISR a cargo diferente del que venía yo pagando, 44,980. Lo voy a comparar con el que realmente pagué, que fueron 62,989. Cuando yo hago esta comparación, le quito mis pagos provisionales, que son estos dos datos, y mis retenciones de ISR, resulta que la autoridad me debe de devolver 18,009 pesos. Y esto es válido, esto realmente es válido. Justamente, digo, ahorita que me estoy acordando, una clienta recibió 18,000 pesos el año pasado precisamente. Nada más tuvimos que hacer ahí una aclaración y recibió 18,000 pesos. ¿Por qué? Porque ella tenía honorarios médicos, prima de seguros y recibió ese valor. Esto yo les recomiendo, soliciten sus gastos personales para que en la declaración puedan solicitar su devolución o su saldo a favor. Dato importantísimo y probablemente sus contadores o ustedes lo sabrán. Para el saldo a favor requerimos que presentemos la carátula del estado de cuenta, que yo considero que no hay problema. Pero otro dato importantísimo, que tengan vigente la FIEL. Con la FIEL vamos a poder validar el dato para que una vez que insertemos la cuenta clave, validemos que este dato nosotros lo estamos solicitando y acreditar vía transferencia en un periodo no mayor a 15 días. En ocasiones sí demora un poquito más, pero poder tener este saldo a favor. Maestra, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, maestra. Sí, aquí el arquitecto Arturo, no sé si gustes abrir su micrófono o aquí nos escribió unas preguntas. Déjenme, Nos decía la primera pregunta, ¿qué pasa con los depósitos que tenga registrados por transferencia de familiares? Hay que tener cuidado, por favor. Mire, la autoridad es muy directa. ¿Qué hace la autoridad? La autoridad simplemente, cuando considera que es un depósito en efectivo, lo considera como ingreso. ¿Qué puede suceder? Vamos a suponer que yo ya cobré los 30,000 pesos del mes de enero. Cobro esos 30,000 pesos y los retiro totalmente, pero ya no los voy a utilizar. Voy al banco y los vuelvo a depositar. Para la autoridad es muy difícil que la autoridad yo le trate de explicar, ¿sabes qué? No estoy ingresando 2 veces 30,000 pesos, ya no los ocupé, los iba yo a ocupar. ¿Qué deben de ser prudentes aquí? Cuando vayan a las tiendas departamentales, cuando vayan a los supermercados y ustedes estén sabiendo que existen diferencias con los ingresos contra sus gastos, por favor, obviamente dispongan más del efectivo, porque cada vez que utilizamos la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, el pago con cheque, transferencia, pues le estamos dando armas a la autoridad para que le digamos, ¿sabes qué? Tuve ingresos y te lo estoy demostrando. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de hacer un pago, una transferencia, un pago con tarjeta bancaria. Ahora bien, dice precisamente la pregunta, ¿qué pasa con los depósitos que se tengan registrados por transferencia de familiares? Siempre y cuando, por ejemplo, el padre, la madre, el hermano estén declarando los impuestos y se hayan quedado con la ganancia así determinada, no pasa nada, porque la autoridad busca un origen de ese depósito. Si en este caso el padre A le deposita a la hija, al hijo, la autoridad lo que está haciendo es rastrear ese dinero. Entonces va a identificar primero al padre, al origen. Si el padre pagó los impuestos, no hay ningún inconveniente en que haga la parte proporcional de la transferencia, es decir, en base a la utilidad.
Perdón, continúo con la misma, creo que era la misma pregunta, eran dos en una. Dice, ¿estos se consideran como ingresos o están exentos por ser familia? Ok. Les voy a platicar un caso que se conoció, bueno, hay muchos de estos. En Puebla, la familia pues era de Monterrey. Entonces el padre le depositaba los 5,000 o los 10,000 pesos de la mesada a la hija. Entonces le llegó una carta de invitación a la hija diciendo que cómo era posible que tenía esos ingresos y no estaba dada de alta. Obviamente, ¿qué hay que hacer? Pues argumentar que esos depósitos que se estaban haciendo los realizaba el padre para que éste a su vez desvirtuara que estuviera recibiendo ingresos. Aquí, por ejemplo, ya no concibe la intención de la autoridad de que sea tu familiar o no sea tu familiar, sino siempre y cuando demostrar, y yo les reitero, que sea de una forma más visible para la propia autoridad. No recomiendo que retiren el efectivo y lo depositen en ventanilla mediante efectivo. Lo que yo recomiendo es que de lo que ya pagaron impuestos, cuenta propiamente de donde están pagando impuestos, sea de esa de donde le transfieran a su hija, a su hijo o, en este caso, a su cónyuge, para que no, la autoridad no vaya a suponer que son ingresos. Pero esto es totalmente diferente a que si es mi familia o no es mi familia. Simplemente lo que va a grabar es la forma en cómo yo lo estoy realizando. Recomiendo que de la cuenta principal simplemente depositen una vez que ya tengan determinado la utilidad del periodo o del ejercicio. Yo tengo una pregunta. Sí. Mira, eso es de lo que están hablando ahorita. Yo tengo mi cuenta fiscal y abrí otra cuenta. Mi marido que está fuera me está depositando, pero no me deposita en esta cuenta fiscal, me deposita en esta cuenta que acabo de abrir, que es estas nuevas de ahorro. No sé, que ahorita tengo que tener 4,000 pesos de base, ¿no? Ok. Pero no sé si me va a causar un problema que yo en esta cuenta, que no es la fiscal, él me esté depositando y me la vayan a tomar también como ingreso. Perdón, en este caso, ¿tu esposo de dónde te deposita? Está depositándome desde Tulum. Y esos depósitos son, tu esposo en este caso tiene un ingreso, es decir, está como contribuyente como sueldos y salarios. Exactamente. ¿Lo hace vía transferencia o en efectivo? En efectivo, me lo está haciendo en efectivo. Yo recomiendo que obviamente le hacen un pago vía transferencia, o quiero entender que es así, que vaya a la institución financiera y que aperture su token y vía transferencia te lo reporte. No hay problema en este caso porque tú puedes demostrar que eres su esposa, que obviamente él es tu esposo, pero la manera de decirle a la autoridad, si fuera tan fácil, todos diríamos, ¿sabes qué? Es que me lo depositaron en efectivo, pero como esa parte no hay una fehaciente credibilidad, la autoridad lo toma como ingreso. ¿Qué recomiendo? Que mejor tu esposo te haga una transferencia desde su cuenta una vez que le pague, para que la autoridad no vaya a simular que es un ingreso cada vez que te depositan en efectivo. Ahora, otro dato. Todas las cuentas, cuando nosotros vamos al banco, tenemos la tendencia de que el ejecutivo nos dice, ¿qué quiere? ¿Una cuenta de ahorro o una cuenta fiscal? Si es cuenta de ahorro o es cuenta fiscal, es lo mismo. Todas las cuentas son fiscales, todas las cuentas están fiscalizadas por el banco. No sé si recordarán en su tiempo, cuando existía el impuesto del IDE, impuestos a los depósitos en efectivo, que grababa arriba de los 15,000 pesos el 3%, se quitó, bueno, se eliminó, pero no se eliminó la estructura que tenía el pago del impuesto a los depósitos. ¿Qué pasaba? Eso se quedó y actualmente es lo que está funcionando tanto con la banca, el Banco de México, con la autoridad financiera. Que recomiendo que en este caso se aperture una cuenta bancaria y que vía transferencia se realicen, en este caso, los depósitos a tu cuenta. Ay, gracias. Entonces así lo vamos a hacer. Gracias. Sí, recomiendo ese dato. Y ahora, en caso de que te llegue una invitación, pueden acreditar, o tu esposo sobre todo, que guarde los depósitos, porque en la ficha, para argumentar viene quién deposita y a quién se deposita. Entonces, con eso pueden conciliar. Yo recomiendo que, digo, si los tienen, guárdenlos, consérvenlos en caso de una revisión el día de mañana. Recuerden que la autoridad tiene facultad hasta un periodo de 5 años para hacer una revisión. Después de ese año, bueno, ya pierde la facultad de la autoridad. Perfecto, te agradezco.
No, ¿de qué? Estamos para servirles. Adelante, maestro. Perdón. Bueno, aquí concluyo con esta declaración. Si gustan el papel de trabajo, yo se los puedo compartir. Igual, seguramente su contador pues tiene sus papeles de trabajo y se los comparto con la maestra. Maestra, simplemente quería precisar con este esquema y hacer hincapié, si es que no consideran los gastos personales, los consideren, porque al final de la declaración, créanme, son una devolución. Tal vez sea pequeña, tal vez sea grande, no lo sabemos, depende a los gastos que ustedes realicen. Si su hijo, su padre dependiente, su madre dependiente realizan este tipo de gastos que les acabo de mencionar, solicítenlos, por favor, bajo las condiciones, básicamente les comparto, les comento, bajo el pago de medio electrónico. Igualmente, la presentación que acabo de presentarles, se lo comparto con la maestra para que se los haga llegar a todos ustedes. Maestra, de mi parte sería mi intervención. Muchísimas gracias, maestro. Pues ahora sí, arquitecto, adelante. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, voy a... deme un segundito. Dame un segundito nada más voy a desactivar Sí, está bien. Ahí está, listo. Pues primero que nada, muchas gracias, maestro Daniel. La verdad es que No, gracias a ustedes. este tema es muy interesante y como lo decíamos al inicio, ¿no? Pues antes de empezar la plática, el taller, decíamos, hay dos cosas de las que no te salvas, ¿no? Una de ellas de la muerte y otras del fisco, ¿no? Pero bueno, definitivamente hay muchas cuestiones que debemos de tomar en cuenta. Yo tengo un par de preguntas, maestro Daniel. Sí. Bueno, en el tema de las deducciones personales me queda muy claro, ¿no? Yo más o menos me hice esta reglita rápido, ¿no? Por cada 100,000 pesos puedo deducir 15,000 pesos, ¿no? Que es el 15%. Y si ahí mis ingresos son de más de 1,000,000 de pesos, bueno, pues mi tope son 150,000 pesos, ¿no? Más o menos por lo que se actualiza la UMA, pero para hablar en números redondos, voy a hablar así como de esa regla general, ¿no? Y como bien decía, muy importante el tema de las deducciones personales porque, por ejemplo, me atrevo a decir que la gran mayoría de los que estamos ahorita presentes estamos dados de alta como personas físicas con actividad profesional o empresarial. Y, por ejemplo, pues no tenemos como tal seguridad social, ¿no? Y tenemos que comprar un seguro de gastos médicos mayores, y más ahorita en estos tiempos, pues una enfermedad, híjole, pues te puede dañar muy seriamente el patrimonio que has logrado, ¿no? Entonces, más que un gasto como tal, pues definitivamente creo que es una inversión, ¿no? Un seguro de gastos médicos, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, es una muy buena opción. Yo, volviendo al punto, tengo dos preguntas. Una de ellas, en lo personal o creo que en el ámbito general existe la creencia que pedir devoluciones al fisco es como que ponerse bajo la lupa del fisco, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Realmente el que yo pida la devolución va a hacer que me revise con más detenimiento? ¿O es mejor, si me sale un saldo a favor, lo dejo ahí y pues bueno, pues que se acumule para los ejercicios futuros? ¿Qué comentario tiene con eso, maestro? Sí, es muy buena pregunta. Hay clientes que les digo, oye, vamos a regularizarte a la autoridad. Y cuando me doy cuenta o la comprensión que llevo a entender de ellos es que tienen el temor de creer que al momento en que se sienten con la ejecutiva de la autoridad, le va a decir al contribuyente, oye, permíteme un momento, ¿no? Y con otra mano le está hablando al guardia para que simule que lo va a detener precisamente en ese momento. No pasa esto, no es así. Muchos sí le tenemos, inclusive llegan las cartas invitaciones y meterse con la autoridad inclusive pues no les gusta. Tengo clientes que los invito a hacer la devolución. ¿Qué se refiere a hacer la devolución? Pues abrir nuestro abanico, básicamente.
Yo les recomiendo, por ejemplo, en esta situación, que no exista la discrepancia fiscal. ¿Qué es la discrepancia fiscal? Bueno, que yo esté gastando más de lo que estoy declarando. En este caso, la autoridad, si yo le evidencio a través de los medios electrónicos, evidentemente se va a dar cuenta y evidentemente me va a poner trabas. Es decir, yo ya sé que soy culpable de esa situación, entonces me prevengo. Es probable que diga, bueno, voy a echarme un volado y quien quita y pega y me devuelve, ¿no? Pero si ya estoy sabiendo que no estoy realizando todos los pagos, que la autoridad ya me está mandando carta de invitación, obviamente, ¿qué recomiendo? Si uno sabe que está bien, pues hay que solicitar la devolución sin escatimar nada, porque obviamente uno está haciendo lo correcto. Hay que también perderle ese miedo, así como lo mencionas, Daniel, hay que perder ese miedo porque la autoridad está para ayudarnos, para servirnos realmente. Entonces, y empezaba yo con la palabra de contribuir. Si nosotros tomamos esa palabra de contribuir, la cultura cambia un poquito al hecho de pagar. Pagar ya suena como imposición, como golpe directo. Pero yo sí recomiendo, si al menos estoy consciente de que estoy realizando mis pagos oportunos, estoy declarando pues mis pago de ingresos y efectivamente tengo gastos de mi niño, gastos de mi esposa y gastos de mi padre personales, pues adelante, yo tengo que hacer mi declaración porque la autoridad así me lo está manifestando. Yo que recomiendo, primero, que no exista discrepancia fiscal o mantener ese punto de discrepancia fiscal que no exista y segundo, seguramente sí, definitivamente presentar la devolución. Ahora, mencionabas algo importante también, manifestarlo como saldo a favor, para que se utilice a futuro, que me salga a pagar, pero obviamente ese dinero pues yo lo voy a utilizar, tal vez sea mucho, sea poco, pero es un dinero que le puedo dar tal vuelta y generar un interés a favor que el día de mañana. Entonces, y esa sería mi recomendación, Daniel. Muchas gracias. Definitivamente, ¿no? A veces, por temor a que ponerse bajo la lupa del fisco, pues mucho o poco dinero lo puedo tener y lo puedo disponer. Puedo, por ejemplo, hacer un abono a la hipoteca, qué sé yo, Claro. y me ahorro esa parte, ¿no? Muy bien. Y otra pregunta. Eh, es muy común que en negocios, en cualquier negocio, te dicen que solamente puedes, e independientemente del método de pago, tarjeta de crédito, de cheque, lo que sea, transferencia, que te digan siempre que nada más te pueden facturar en el mes del pago, ¿no? Yo pongo este ejemplo. A nosotros, cuando nos piden una factura, yo emito la factura, por ejemplo, el día de hoy, y hay clientes que se tardan 30, 40, 60 días, y la fecha de factura y la fecha del pago, pues son muy distintas, ¿no? Pero en cambio yo voy a una tienda a comprar, no sé, material, insumos de oficina, qué sé yo, lo que sea, y me dicen, solamente puedes facturar en ese mes, ¿no? En el que se hizo el pago. ¿Esto está fundamentado en la Sí, ley? ¿Sí? no, lo que pasa es que a lo mejor hay que comprender, por ejemplo, lo que tú estás, bueno, la factura que tú me comentas, tú das una factura, pero esa factura es un servicio a crédito, porque no te lo pagaron en ese momento. Cada factura, existen dos métodos por cada factura. Pago en parcialidades y pago en una sola exhibición. Cuando tú vas a la gasolinera, cuando vas al restaurante, cuando vas a la papelería, te dicen, si tú pagas efectivamente en ese momento, solamente tienes el periodo del mes. Es correcto, porque de lo contrario, te emiten una factura pública en general. Están haciendo correcto porque ellos están registrando el ingreso. Si tú dejas de pasar el mes y no facturaste, ellos tienen que responder, oye, ¿dónde registramos? Daniel no sacó la factura, emite la factura público en general. Entonces, ¿para qué? Porque no solicitó la factura y estoy yo declarando el ingreso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú vas a la papelería y la papelería te da crédito? O alguno de ustedes va y la papelería les da crédito. Lo que pasa es que no va a emitir una factura que se pagó, la factura no va a decir pagada, la factura va a decir factura que está pendiente de pago o que se va a pagar en parcialidades. Y tú bien refieres que se va a pagar a 2 o 3 meses. Cada vez que se haga un pago, se puede hacer en una sola exhibición a futuro o se puede hacer en varios pagos. Por cada pago se le llama complemento de pago. A esos complementos de pago complementan la factura indicando que ya fue liquidada. Justamente lo que me acabas de decir, Daniel.
Cuando tú emites la factura y te pagan en 2 o 3 meses, seguramente ustedes emiten un complemento de pago. Ese complemento de pago, ¿qué está haciendo la autoridad? Autoridad, te estoy avisando que ya estoy teniendo ingresos y que seguramente te voy a pagar impuestos. Por eso existe el método de pago. Cuando es pago en parcialidades, está a crédito. Cuando es un pago en una sola exhibición, por eso, en el caso, por ejemplo, Daniel, si tú emitieras la factura y yo te pagara por un servicio, en este momento, tú sí tendrías con todo el derecho de decirme, Daniel Hernández, tienes un mes para facturar. Si no facturas, tendré que emitir un comprobante público en general, porque tengo que registrar ese ingreso. Es el contexto, Daniel. No sé si quedó claro el comentario. Bastante claro, muchas gracias. Pues no sé si algún otro compañero tenga alguna otra pregunta. Todavía tenemos unos minutitos, por si alguien más tiene algún otro comentario o algo. De momento, pues bueno, en el chat pues mandan varios mensajes felicitando al maestro Daniel Hernández por la exposición. Muy amables. Varios compañeros. Bueno, por ahí mencionan si les pueden compartir la presentación y el material. Sí, sin problema, se los podemos Claro que sí. compartir. En el chat les voy a dejar el correo de nuestro colegio, que es cibevac@gmail.com, y también pueden contactar a la Universidad IEU Campus Veracruz para que en un momento dado, ya sea con ellos directamente o con nosotros, pueden solicitar el material, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿cómo se toman los envíos de dinero del extranjero? Esa es una muy buena pregunta que todos tenemos familiares en Estados Unidos. Hay un tratado de doble tributación entre los estados México y Estados Unidos. Evidentemente hay que ser prudentes. Muchos me pueden decir, no solo por el hecho de que un familiar les envíe un envío de Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos, sea uno legal o ilegal, la empresa que lo contrata, y todos saben que pagan impuestos. ¿Qué recomiendo aquí? Evidentemente hay tarjetas donde te reciben 30,000 o 60,000 pesos. Lo que recomiendo es que guarden ese tipo de vales, guarden los tickets del familiar que les envíe para que el día de mañana, si la autoridad, sabes que tengo un familiar y me acabo de depositar. Más sin embargo, tampoco se puede exceder uno, porque uno tampoco sabe que de dónde obtuvo ese dinero el familiar. Si el familiar también debe de guardar en esa misma trabajo sus recibos de nómina para que acredite de dónde obtiene ese dinero y de dónde se envía. Con esta situación, la autoridad pues puede desvincular el hecho de que se están teniendo esos ingresos o de dónde están proviniendo. También la autoridad sabe de dónde vienen esas remesas. Evidentemente, los últimos datos de 35,000 millones de dólares, la autoridad también tiene ese reporte. O sea, también sabe, por eso a mucha gente, si no, seguramente a todos los mexicanos nos llegarían ese tipo de invitaciones por los depósitos de Estados Unidos. ¿Qué recomiendo? Obviamente no se excedan. Y aquí pueden vincular, diversificar. Hay personas que me han dicho, oye, es que me depositan 70,000 pesos. No, sabes que es mucho dinero. O sea, ya 70,000 ya es un monto muy considerable. Diversifícalo 2 o 3 personas para que no sea muy llamativo ese pago, ese depósito. Correcto, muchas gracias, maestro Daniel. Por ahí, bueno, también por ahí le pidieron los datos de contacto de usted. Ya lo compartió la maestra Abril, daniel.vargas@ieo.edu.mx, y también ahí la maestra Abril compartió su correo, que es abril.uribe@ieu.edu.mx. Hay otra pregunta del arquitecto Arturo. Dice, ¿los gastos de restaurante deben ser necesariamente pagados por medio electrónico? Yo recomiendo que sí, que sean pagados por medio electrónico. ¿Por qué? Y sobre todo para que sean deducibles. Quiero entender, digo, aquí si el arquitecto me lo manifiesta y me dice que día con día tiene un nuevo cliente, seguro que pueden ser deducibles. Ahora, si es una comida familiar, lo que recomiendo es que tampoco se abuse en este hecho, que por lo menos pues una semana sea deducible y la otra no, porque pues también a veces le cargamos la mano a las deducciones. Bueno, acá ya obviamente que queda a consideración. Claro, muchas gracias. Bueno, antes de pasar a otra pregunta o algún otro comentario,
únicamente hacerle el recordatorio a todos los asistentes, si desean volver a ver la plática o algo, va a estar disponible en el canal de YouTube del colegio, en CIBEVAC. También en las redes sociales va a estar y también en nuestra página web cibevac.com. Ahí van a poder volver a ver esta plática y también la plática de la semana pasada. Yo espero que en estos días ya esté en las plataformas que les acabo de mencionar para que si tienen alguna duda o comentario, pues lo puedan consultar, ¿no? Y pues bueno, hay más mensajes de felicitación para el maestro Daniel Hernández. Y pues Muy bueno, amables. no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o algún otro comentario. Bueno, Adelante, ingeniero Freddy. sí, yo tengo una pregunta para el maestro Daniel. Mire, si yo como persona física vendo una propiedad y el notario hace los cálculos, porque pues, realmente ellos son los que hacen los cálculos, y a él le pago los impuestos, normalmente el notario te dice que ese pago ya es definitivo. ¿Es así eso, maestro? ¿Es así? Sí, es correctísimo. De hecho, si me permite hacer un apuntamiento, él mismo determina los impuestos porque determina los costos que ha adicionado a esa propiedad, determina el valor catastral para determinar la base gravable de utilidad y se determina un procedimiento diferente donde se hace el cálculo de la última vez en que se adquirió y un procedimiento. Y ese pago definitivo, ¿qué recomiendo? Que solicite su constancia de retención por parte del notario, o si ya se la entregó, para que acredite que efectivamente el notario, porque en esta parte el notario la hace de pagador, retiene el impuesto que usted corresponde y él a su vez entera dicho impuesto. ¿Qué recomiendo? Simplemente que le entregue una constancia que acredite que efectivamente ya le retuvo los impuestos correspondientes. Este pago es diferente del pago de las escrituras. Muchas gracias, muy clara la respuesta. Gracias, arquitecto. Pues muchas gracias, maestro Daniel. La verdad es que, pues bueno, creo que ha sido una excelente plática y, pues bueno, el conocimiento que tiene del tema pues es muy evidente y de nueva cuenta quiero felicitarlo, maestro. Agradezco Muchas gracias y pues claro, también agradecer a la Universidad IEU, Campus Veracruz, y pues esperemos que más adelante podamos tener más pláticas, talleres y pues bueno, ¿por qué no algún curso, diplomado, qué sé yo, algo más que se pueda organizar entre ambas asociaciones? Entonces, pues bueno, si alguien más no tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta o algo, pues sería todo por nuestra parte. Adelante, Soraya, antes de despedir. Adelante. Sí, una duda. Cuando uno quiere vender un auto, o sea, no te dedicas a la venta de autos, pero vendes tu auto para comprar tu auto, generalmente lo que hace uno es la baja ¿no? O dar de baja ante Hacienda como propietario y se da de alta nuevo propietario. Pero, ¿qué es cierto que tendría uno o el que se debería de emitir una factura y reportarlo al SAT? ¿Es cierto esto? Que generalmente nunca nadie lo hace. Sí, es complicado. Bueno, depende en qué sector. Por ejemplo, no sé si han escuchado de Kavak. Es una empresa que se dedica a comprar vehículos. Ellos efectivamente piden o solicitan la factura. Una vez que nos solicitan la factura, por automático ya estoy teniendo ahí un ingreso. Ese ingreso lo tengo que enterar. Y sí, efectivamente, bueno, obviamente no es bueno lo que les voy a decir, pero muchas veces se lleva sin necesidad de la factura. Pero cuando les llegan a solicitar la factura, en ese momento ya hay una evidencia de que yo estoy teniendo un ingreso. Al momento de tener un ingreso, yo ya tengo que declarar ese ingreso. Pero sí, efectivamente, en la práctica se da mucho que muchas veces no se solicita la factura. Inclusive, ahora que van y hacen el cambio directamente en la agencia automotriz, pasa lo siguiente, les piden que le facturen a la agencia automotriz por el cambio inclusive de la unidad que se van a llevar. Entonces, ahora ya pues hay que tener previamente los ingresos determinados para pagar el monto del vehículo o la ganancia que se tiene por ese vehículo. Ok, gracias. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Pues no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno,
Como lo decía hace unos minutos, pues muchas gracias, maestro Daniel. Muchas gracias a la Universidad IEU. Como les comentábamos, pues bueno, estos talleres son parte de las actividades que con motivo de nuestro 35 aniversario del Colegio e Instituto de Evaluadores del Estado de Veracruz estamos organizando en esta ocasión en compañía con la Universidad IEU. Y pues bueno, las puertas de nuestro colegio están abiertas para la universidad y para todos sus estudiantes, maestros, personal administrativo, para todos ustedes. Pues bueno, el colegio está a su disposición y pues bueno, únicamente quiero agradecerles a todos su presencia y que pasen una excelente noche. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bonita noche. Gracias. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Gracias Freddy a todos. Solís, buenas noches. Hasta luego, ingeniero Freddy. Gracias, Adiós. maestro Daniel. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. Gracias. Saludos, Chavis, Serenino. Hasta luego. Hasta luego, Freddy. Adiós, maestro. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.